Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Qué gusto estar aquí nuevamente, para sumergirnos en la información y descubrir las historias que se esconden a simple vista. Estoy muy emocionada por el tema de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo también estoy muy entusiasmado de estar aquí. Y la verdad, tenemos una misión sumamente especial para quienes nos acompañan hoy. Exacto. Vamos a desmenuzar un conjunto de textos antiguos que, en una primera lectura rápida, podrían parecer un manual de instrucciones bastante árido. Sí, literal. Específicamente, nos vamos a adentrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 27, los primeros 8 versículos, y también vamos a tocar la Parashá Terumá, en su sexta alía. Y hay que reconocer que para cualquier persona que se tope con estos pasajes de frente, pues la impresión inicial es casi la de estar leyendo un inventario de almacén, o, no sé, los planos técnicos para ensamblar un mueble. O de una tienda de muebles. Ándale, tal cual. Madera por aquí, medidas por allá, argollas de metal. Parece un simple registro de carpintería y arquitectura para construir un antiguo altar de bronce. Ajá. Sin embargo, lo que hace que esta exploración valga la pena es que, al mirar con lupa estos planos, empiezan a emerger debates matemáticos sumamente sofisticados. Totalmente. Y no solo eso, vemos soluciones de ingeniería diseñadas para la supervivencia extrema e incluso fenómenos lingüísticos donde, pues, el lenguaje parece jugar con nuestra mente. Esa es precisamente la promesa para la curiosa audiencia que nos escucha hoy. Al final de esta inmersión en los textos, quedará clarísimo cómo un plano arquitectónico de hace miles de años es en el fondo un mapa sobre la increíble capacidad de adaptación humana. Así es. Y para lograr esto, trajimos a la mesa varias perspectivas. No nos quedamos solo con la lectura literal, claro. Revisamos traducciones como la Biblia de Jerusalén y la versión Kadosh Israelita. Que aportan muchísimo contexto. Sí, muchísimo. Y nos apoyamos en los grandes decodificadores históricos, como los comentarios clásicos de Rashi y la antigua traducción aramea de Ónkelos. Un arsenal completo. Exacto. Así que, con este arsenal listo, empecemos por lo físico. Fíjate, el plan original nos pide construir un altar de madera de acacia y recubrirlo de cobre o bronce. Ujú. Nos da una base cuadrada muy específica, 5 codos de largo por 5 de ancho, lo que vendría siendo, según la versión Kadosh, unos 7,5 pies por lado, más o menos 2,25 metros. Además, con cuernos en las 4 esquinas, pero hechos de la misma pieza, no añadidos después. Claro. Una estructura de base considerable, sobre todo tomando en cuenta el material. Y aquí hay un punto interesante. A ver. Rashi nos hace notar que la elección del cobre no fue una simple conveniencia de inventario. En la antigüedad, el cobre funcionaba como una metáfora visual muy potente para la insolencia o el descaro. ¡Ah, qué interesante! Sí, existía esta expresión de tener la frente cobriza, refiriéndose a alguien que no sentía vergüenza. Entonces el altar, siendo el lugar de expiación, utilizaba este material específico para absorber, simbólicamente, la insolencia de las transgresiones humanas. O sea, el material ya te está contando una historia antes de que siquiera cortes la primera tabla. Exactamente. No es solo metal por usar metal. Fíjate en ese detalle, para quienes nos escuchan, porque cambia por completo la forma de ver un objeto inanimado. Ahora, la base cuadrada es fácil de imaginar, pero el verdadero rompecabezas geométrico de este texto empieza cuando miramos hacia arriba. Sí, ahí es donde se pone bueno. Ok, vamos a desempacar esto. El Éxodo dice, con todas sus letras, que la altura del altar es de 3 codos. Usando la misma conversión, estamos hablando de unos 4,5 pies, o 1,30 metros. Ujú. A simple vista, pues parece la medida perfecta para que un sacerdote trabaje cómodamente frente al fuego. Digo, a la altura de la cintura. Si yo leo ese plano, corto mis tablas a 3 codos y doy por terminado el trabajo. Sería el paso más lógico, sin duda. Pero solo si asumiéramos que estos textos operan en una sola dimensión literal, y la tradición analítica antigua no funciona así. Definitivamente no. Y aquí es donde los debates del Talmud, específicamente en el Tratado de Sebahim, que Rashi cita extensamente, complican y enriquecen el panorama. Tenemos a dos grandes eruditos discutiendo la altura de esta estructura. A ver, preséntanos a los bandos. El primero es Rabbi Yehudá, quien defiende la postura que acabas de mencionar. Él dice que la lectura debe ser estricta y literal. 3 codos de altura en total, desde el suelo hasta los cuernos del altar. Hasta ahí todo cuadra. Sí,
Pero luego llega su colega, Rabbi Yossi, y presenta una teoría arquitectónica radicalmente distinta. Él sostiene que el altar, en realidad, se elevaba hasta los 10 codos de altura. Espera, ¿10 codos? ¿Estamos hablando de más del triple de la medida escrita? Así es. Para quienes están tratando de visualizar esto en su mente, o sea, es la diferencia entre un asador grande en el patio de tu casa y una estructura del tamaño de un edificio de 2 pisos plantada en medio de un campamento nómada. Es una diferencia monumental. Totalmente. Pero, ¿de dónde saca Rabbi Yossi semejante número si el texto dice explícitamente 3? Lo saca de buscar la coherencia interna del diseño de todo el tabernáculo. Rabbi Yossi observa el altar interior de incienso. Ese altar tenía una proporción de 1:2, un codo de ancho por 2 de alto. Ok. Entonces, Rabbi Yossi argumenta que el altar exterior, al tener 5 codos de base, por pura proporción geométrica sagrada, debía medir el doble de altura, o sea, 10 codos. Me parece fascinante cómo transforma un problema de lectura en un problema de diseño a escala. Pero claro, eso nos deja un hueco enorme en el papel. ¿En qué sentido? Pues el texto sigue diciendo 3 codos. ¿Cómo resuelve Rabbi Yossi esa anomalía sin ignorar las palabras originales? Es que no las ignora. Con un análisis minucioso, Rabbi Yossi explica que esos 3 codos nunca se refirieron a la altura total desde el piso. Entonces, ¿a qué se refieren? Se refieren a la distancia desde un elemento arquitectónico muy particular llamado Kharkov. El Kharkov. Exacto, que podemos entender como una cornisa o un borde saliente. Bajo esta visión, el altar subía 7 codos desde el suelo hasta esa cornisa, y desde la cornisa hacia arriba medía los 3 codos que menciona el texto. ¡Wow! Es fascinante porque nos muestra cómo los eruditos antiguos resolvían aparentes contradicciones geométricas. Nos recuerda que la lectura literal no siempre es la única capa de un texto histórico. Te obliga a buscar patrones en lugar de solo acatar órdenes. Y me hace pensar en lo imponente que debió ser la operación diaria de este lugar. Sin duda. Porque, ya sea que midiera 3 codos o 10, este altar generaba una cantidad masiva de fuego, humo, grasa y, por supuesto, cenizas. Lo que nos lleva a la logística del mantenimiento. El famoso equipo de limpieza. Exacto. El texto enumera un kit súper específico. Todo forjado en cobre. Habla de ollas o ceniceros, palas o badiles, tazones o acetres, tenedores grandes para la carne y braseros. Un equipo verdaderamente industrial para la época. Y aquí hay una pequeña joya histórica que nos conecta con la evolución del lenguaje en Europa, fíjate. A ver, cuéntanos. Cuando Rashi, en el siglo XI, redacta sus explicaciones para que las comunidades de su tiempo entendieran qué eran estos utensilios, decide usar el idioma coloquial de sus vecinos. Claro, para ser más claro. Exacto. Así que incrusta términos del francés antiguo en medio de sus textos hebreos. Para describir las ollas, para desollinar usa descendrier, que viene de cendre, ceniza. Para las palas usa bedil y para los garfios usa crochet. Es un puente en el tiempo bellísimo. Estás leyendo sobre el desierto del Sinaí, pasas por la mente de un rabino del siglo XI en Francia y terminas entendiendo perfectamente la herramienta. Es como un viaje en el tiempo lingüístico. Sí, pero siguiendo con el tema de la limpieza, y este es mi momento favorito, aquí nos topamos con un misterio lingüístico que de verdad desafía la lógica. Ya sé para dónde vas. Las instrucciones hablan de desollinar el altar, de retirar toda esta acumulación de cenizas, y en el hebreo original, la raíz de la palabra que se usa para esta acción es dalet, shin, nun, o sea, deshen. Limpiar las cenizas, retirarlas. Ajá. Pero esa mismísima raíz, en otras partes, significa poner cenizas o engrasar algo. Es la limpieza y la suciedad en la misma palabra. Es un rasgo que exige una gimnasia mental constante. Rashi era muy consciente de lo desconcertante que es esto, y en las fuentes nos ofrece ejemplos maravillosos para demostrar que no es un error de traducción. Danos esos ejemplos para nuestra audiencia. Por ejemplo, nos presenta la raíz shin, resh, shin. Significa echar raíces, afianzarse. Lo cual tiene todo el sentido. Pero en otro contexto, esa misma raíz significa la acción de desarraigar, arrancar de raíz. O sea, la palabra que te ancla a la tierra es la misma que te arranca de ella. Exacto. Otro ejemplo es la raíz samej, alef, pe.
significa florecer entre las ramas, pero también significa cortar o podar esas ramas. Literalmente la vida y la poda en las mismas letras. Te doy dos más. La raíz Ain Tzadik Mem significa fortalecer los huesos, pero también quebrar o desmenuzar los huesos. ¡Wow! Y por último, Samej Kof Lamed, apedrear a alguien, pero también limpiar un terreno de piedras para prepararlo. Si lees rápido, podrías pensar que están sembrando cuando en realidad están destruyendo un campo. Totalmente. Ambos comentábamos antes de grabar cómo este rasgo del idioma te obliga a estar increíblemente presente. Obliga a quien lea a pensar críticamente y a no dar absolutamente nada por sentado. Tienes que ver el contexto. Es que te exige una lectura tridimensional del entorno, y de manera fascinante, esa misma exigencia de atención rigurosa se trasladó al diseño físico del altar, específicamente a la gestión de la sangre. Entremos a esa parte del diseño, a la ingeniería y los bordes, porque la ingeniería aquí es brutalmente eficiente. El texto ordena fabricar un enrejado, una malla de cobre con 4 argollas. Que Rashi compara con una criba, usando otra de sus palabras en francés, cribble. Exacto, y esta malla se situaba justo debajo de la cornisa inferior, el Kharkov del que hablábamos. Pero aquí hay una diferencia clave con el templo permanente, ¿verdad? Sí, una diferencia enorme. En el altar de piedra del templo permanente había un borde, llamado Sobev, que era de 2 codos de ancho. ¿Los sacerdotes literalmente caminaban por ahí? Era un pasillo. Exacto. Pero en este altar portátil del desierto no había ese lujo. Caminaban por encima, maniobrando entre los cuernos. Lo cual me lleva a la gran pregunta. ¿Para qué servía que la malla de cobre llegara exactamente hasta la mitad del altar? Porque en un entorno nómada no haces algo por pura decoración. Jamás. No era estético. Era un indicador visual indestructible, una línea divisoria estricta. ¿Para qué? Resolvía la coreografía de la sangre de los sacrificios. La mitad superior del altar era para rociar la sangre de ofrendas de ascensión, de aves y ofrendas de pecado de animales. Ok. Y la mitad inferior era exclusivamente para ofrendas de pecado de aves y otros animales terrestres. Mezclar estas zonas invalidaba todo. Claro. En medio de todo ese ruido, humo, estrés, un sacerdote necesitaba una frontera física clara. No podía andar calculando a ojo. Exactamente. Tan vital era que, en el futuro templo, donde ya no había malla, la tradición dice que simplemente pintarían una línea roja exactamente a la mitad. Es como el diseño industrial moderno. La forma sigue a la función de manera brutalmente eficiente. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la forma y la ingeniería, esto nos lleva a uno de los detalles que más me volaron la cabeza, el altar hueco. Ah, la solución logística. Sí, hemos estado imaginando un altar que, según Rabbi Yossi, podía medir 10 codos de alto. Una mole de madera forrada en metal. El texto ordena que sea hueco, de tablas o paneles. Jalil Luijot. Según la traducción de Onkelos, nunca fue un bloque sólido, y aquí vemos el genio práctico detrás de esto. Al ser nómadas en el desierto, no podían cargar un bloque macizo. Claro que no. Llevaban una estructura ligera, un exoesqueleto de madera y cobre, y en cada campamento rellenaban el hueco con tierra. Lo cual cumple con el mandato divino de hacer un altar de tierra que se menciona unos capítulos antes. Exactamente, una solución elegante y nómada. Cada vez que se detenían, el altar asimilaba el terreno que pisaban. Pero volviendo a la física, si tienes un altar de 10 codos de altura, ¿cómo sube el sacerdote? No había escaleras. No. Los escalones o gradas estaban prohibidos por respeto y modestia. Los tratados de Mejiltá y Sebahim mencionan que usaban una rampa lisa al sur, llamada Kebsha. Una rampa que, leí por ahí, estaba separada del altar por apenas el grosor de un cabello. Así es. Pero aquí las matemáticas se ponen tensas. La longitud de esta rampa cambiaba drásticamente según a quién le creas sobre la altura del altar. A ver, Si le creemos a Rabí Yehuda, con sus 3 codos de alto, la rampa es manejable. Pero si el altar medía 10 codos, como decía Rabí Yossi, para mantener la inclinación suave sin escalones, la rampa tenía que medir unos enormes 32 codos de largo. 32 codos, o sea, dominaba casi todo el atrio. Era una carretera peatonal dentro del tabernáculo. Una decisión de interpretación te cambia todo el plano arquitectónico. Cambia todo el paisaje. Y para cerrar con este paisaje del atrio, mencionemos las cortinas aerodinámicas.
Uf, ese detalle de Rashi es fantástico. El texto dice que las cortinas del lado sur estaban hechas de lino trenzado, y uno pensaría en tapices gruesos. Pero Rashi aporta un detalle asombroso. Él explica que estaban hechas como las velas de los barcos, pero con un entrelazado suelto, llenas de pequeñas perforaciones. ¿Con qué motivo? Piensa en el entorno. Estás en el desierto. Si haces un muro de tela sólida y viene una tormenta de arena, el viento embolsa la tela y te arranca toda la estructura. Iba a los pilares de bronce y colapsa todo. Exacto. Pero con las perforaciones, el viento del desierto pasa a través de ellas sin volcar la estructura. Es diseño aerodinámico puro en la antigüedad. Increíble. De verdad, esto es supervivencia pura. Entonces, a medida que vamos aterrizando estos conceptos para quienes nos escuchan, ¿qué significa todo esto? Es una gran pregunta. Empezamos viendo un simple inventario de madera y metal y se transformó en un mapa de ingenio humano. Vimos soluciones nómadas con el altar hueco, aerodinámica con cortinas perforadas y un lenguaje tan rico que contiene sus propios opuestos. Una síntesis perfecta. Nos recuerda que el conocimiento es verdaderamente valioso cuando miramos más allá de la superficie. Al igual que los eruditos que debatían sobre los centímetros de una rampa o las raíces de una palabra, es el pensamiento crítico lo que transforma la información plana en un mundo tridimensional. Totalmente de acuerdo. Y, si me permites, me gustaría dejar en el aire una idea provocativa final. Algo para que aquellos que buscan aprender se queden masticando después de terminar esta escucha. Adelante, por favor. Hemos visto hoy cómo un altar que parece masivo y sólido desde afuera fue diseñado específicamente para hacer hueco por dentro, listo para ser llenado con la tierra del lugar donde se encontraran. Ajá. Esto levanta una pregunta fascinante. En nuestra era actual de exceso de información, ¿cuántas de nuestras convicciones y verdades sólidas se volverían más útiles y resistentes si, en lugar de ser bloques impenetrables, las diseñáramos para ser un poco huecas? Wow. Permitiéndonos rellenarlas con la realidad cambiante del terreno en el que nos encontramos hoy. Qué reflexión tan poderosa. El espacio vacío como una herramienta de adaptación y resiliencia, no como una carencia. Exactamente. Pues con esa gran idea cerramos hoy. Muchísimas gracias a todas las mentes curiosas por acompañarnos en la exploración de hoy. Sigan cuestionando, sigan escarbando en los textos y nos escuchamos en nuestra próxima inmersión.